El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. En la bruma salada de Castro Urdiales, donde el mar Cantábrico golpea con una fuerza ancestral contra los acantilados de piedra gris, se gestó una de las historias más oscuras y desconcertantes de la crónica negra española. Todo comenzó en el silencio de una villa marinera que, a pesar de su belleza, guardaba entre sus paredes el eco de un secreto macabro que tardaría meses en salir a la luz. Jesús Mari Baranda, un hombre de 70 años, jubilado de la banca y nacido en Baracaldo, había buscado en estas costas la paz de su retiro. Era un hombre de costumbres fijas, de amistades sólidas y de una generosidad que a veces rayaba en la imprudencia. Su vida transcurría entre desayunos pausados en el bar La Revancha y partidas de mus con sus amigos de toda la vida, quienes le conocían como un hombre cabal, aunque a veces algo solitario. Fue en ese mismo bar, frente a la playa de Ostende, donde conoció a Carmen Merino. Ella trabajaba allí, y en cuestión de pocas semanas, la chispa de una necesidad mutua de compañía prendió con una rapidez inusitada. Jesús Mari, encandilado por aquella mujer que procedía de Utrera y que parecía traer consigo un aire nuevo, le propuso que dejara de pagar su alquiler y se mudara con él. Fue un movimiento precipitado, una decisión de apenas 2 días que cambiaría el destino de ambos para siempre. Durante 8 años, la pareja convivió en un edificio de la calle Padre Basabe, integrándose en la vida social de Castro Urdiales como una pareja más, aunque las grietas en su relación no tardarían en hacerse evidentes para quienes sabían observar. La personalidad de Carmen, según relatarían más tarde los informes psicológicos y los testimonios de los allegados, era dominante y tempestuosa. Los amigos de Jesús Mari recordaban cómo ella le hacía desplantes en público y cómo él, profundamente enamorado, parecía aceptar cualquier capricho. Hubo un detalle que los amigos nunca olvidaron, la señal de las gafas de sol. Decían que cuando Carmen subía al autobús para un viaje del Imserso con las gafas puestas, todos sabían que aquel día habría bronca, que el ambiente estaría cargado de una tensión eléctrica difícil de soportar. Jesús Mari, sin embargo, seguía entregado a ella. Tanto fue así que, siguiendo el consejo de un amigo y motivado por su propia voluntad, decidió cambiar su testamento para incluirla como heredera universal, una decisión que, en palabras de sus conocidos, fue el principio de su fin. Las sombras comenzaron a alargarse en febrero del año 2019. Jesús Mari desapareció de los lugares que solía frecuentar. Su silla en la partida de mus quedó vacía y su voz dejó de escucharse en las mañanas de Castro Urdiales. Carmen comenzó entonces a tejer una red de mentiras para justificar su ausencia. Decía a todo el que preguntaba que él se había marchado de viaje, que estaba cansado de la presión y que necesitaba un tiempo para él. Incluso se enviaron mensajes desde el teléfono de Jesús Mari, pero eran mensajes extraños, con una forma de expresarse que no encajaba con el hombre que sus amigos conocían. Jesús Mari nunca mandaba mensajes de texto, él prefería llamar, escuchar la voz de su interlocutor. Los mensajes decían que estaba de pasota, una palabra que él jamás habría utilizado. A medida que pasaban los meses, la inquietud crecía entre su familia y sus amigos. Alfonso, su primo, no podía creer que Jesús Mari se hubiera marchado sin decir nada y, tras meses de silencio y evasivas por parte de Carmen, decidió interponer una denuncia por desaparición. Aquel acto administrativo fue la piedra que desató el alud. Carmen, al enterarse de la denuncia, recriminó a Alfonso su decisión, sabiendo que la Guardia Civil pronto llamaría a su puerta. Fue en ese momento cuando el ingenio macabro de la mujer se puso en marcha. Temiendo un registro inminente en su vivienda, entregó a su vecina y amiga Carmen Mendoza una caja envuelta como si fuera un regalo. Le dijo que contenía juguetes sexuales y que, por pudor, no quería que los agentes los encontraran en su casa durante la inspección. La vecina, con una confianza ciega, guardó el paquete en su domicilio sin sospechar que estaba custodiando el centro de una pesadilla. El tiempo siguió corriendo hasta llegar a la madrugada del 28 de septiembre. Carmen Mendoza, cansada de tener aquel bulto en su casa y movida quizás por una curiosidad tardía o un presentimiento oscuro, decidió abrir el paquete en la encimera de su cocina. Retiró el papel de regalo y se encontró con un neceser ovalado. Al abrir la cremallera, el horror se materializó ante sus ojos. Dentro de varias bolsas de plástico y envuelto en papel de periódico, yacía un cráneo humano. El grito de la mujer rompió el silencio de la noche y dio paso a una crisis de ansiedad que la llevaría a llamar a
su hermana, y posteriormente, a las autoridades. La Guardia Civil llegó al domicilio y se encontró con una escena que parecía sacada de una novela de terror. Carmen Merino fue llamada al lugar, y con una frialdad que helaba la sangre, se sentó en el salón de su vecina, cabizbaja y silenciosa. En el trayecto hacia el centro de salud en la ambulancia, su amiga le recriminó en qué situación la había puesto, a lo que Carmen solo respondió con un silencio absoluto y una mirada baja. La investigación forense reveló detalles que estremecieron a la opinión pública. El cráneo no solo pertenecía a Jesús Mari Baranda, sino que presentaba signos de haber sido manipulado de manera experta. Estaba completamente limpio de tejidos blandos, un proceso de esqueletización avanzada que sugería que había sido sometido a altas temperaturas, posiblemente hervido en agua con productos químicos para eliminar cualquier resto de carne de forma rápida. Además, se encontró una mancha de carbonización en la zona parietal derecha y rastros de diazepam en las partes blandas, que aún quedaban en el interior. El resto del cuerpo de Jesús Mari nunca fue hallado. La hipótesis más sólida de los investigadores era que Carmen se había deshecho de las partes más voluminosas del cadáver arrojándolas a la basura en bolsas negras, las mismas bolsas que una empleada de limpieza recordó haber sacado de la casa meses atrás, pesadas y supuestamente llenas de tierra y macetas. El registro en la vivienda de la calle Padre Basabe no arrojó pruebas biológicas definitivas de sangre, lo que indicaba que el crimen y el descuartizamiento se habían realizado con una limpieza meticulosa o que se habían utilizado herramientas que Carmen buscó en su ordenador de madrugada. Las búsquedas en su historial eran una confesión silenciosa: cuánto tarda en desaparecer un cuerpo, cómo se desatasca una motosierra o si se sigue cobrando la pensión si el marido desaparece. Todo apuntaba a un móvil económico, a la urgencia de una mujer que tenía deudas, que enviaba dinero a sus hijos y que necesitaba que Jesús Mari fuera declarado muerto para acceder a su herencia. El juicio, celebrado en noviembre del año 2022, fue un acontecimiento mediático que paralizó a la región. Carmen Merino mantuvo su inocencia, alegando que alguien había dejado el cráneo en su puerta y que ella lo había guardado por miedo. Pero sus gestos la traicionaban. Los expertos en comunicación no verbal notaron cómo apretaba los labios al negar haber entregado la cabeza a su amiga, un indicio claro de ocultación. El jurado finalmente la declaró culpable, aunque el veredicto fue de homicidio y no de asesinato, ya que al no disponer del resto del cuerpo no se pudo determinar con total certeza la causa exacta de la muerte, ni si hubo alevosía suficiente. La sentencia dictó 15 años de prisión, el máximo para el delito de homicidio con el agravante de parentesco. Hoy, Carmen Merino cumple su condena en el penal del Dueso, en Santoña, mientras el cuerpo de Jesús Mari sigue sin aparecer, dejando una herida abierta en su familia y en sus amigos, quienes todavía cargan con el peso de la culpa por no haber sospechado antes. El crimen de la cabeza quedó grabado en la memoria de Castro Urdiales como un recordatorio de que la realidad puede ser mucho más dantesca que la ficción. El silencio ha vuelto a las calles de la villa, pero el eco de aquel hallazgo en la cocina de una vecina sigue resonando en cada rincón donde el mar rompe contra las rocas, guardando quizás para siempre el secreto de lo que realmente sucedió en aquella casa de la calle Padre Basabe. La historia de Jesús Mari Baranda es la crónica de una generosidad traicionada por la codicia más oscura, un relato de sombras que emergen del abismo humano para recordarnos la fragilidad de la vida frente a las pasiones más bajas. Los amigos de Jesús Mari, aquellos que compartieron con él tantas tardes de mus y confidencias, aún miran hacia el horizonte buscando una respuesta que solo Carmen conoce y que parece decidida a llevarse consigo. El caso permanece cerrado judicialmente, pero las preguntas siguen flotando en el aire salino de Cantabria, donde el tiempo parece haberse detenido en aquel fatídico mes de febrero en el que un hombre desapareció para convertirse en el protagonista de una de las pesadillas más reales de nuestro tiempo. La vida sigue en Castro Urdiales. Las gentes caminan por el paseo marítimo y los barcos salen a faenar cada mañana. Pero en el fondo de la conciencia colectiva persiste el recuerdo de aquel neceser ovalado y del horror que contenía. Es un relato de ambición y de muerte, de una mujer que creyó poder burlar al destino y de un hombre que solo buscaba un poco de compañía en el invierno de su vida. La justicia ha hablado con la frialdad de los códigos y las leyes, pero el dolor y la ausencia son lenguajes que no entienden de sentencias ni de plazos carcelarios. La historia de la cabeza de Castro Urdiales será contada durante generaciones como un aviso de que el mal a veces se esconde tras una sonrisa conocida o tras un paquete envuelto en papel de regalo.
Jesús Mari Baranda descansa en la memoria de quienes le quisieron, mientras el misterio de sus restos perdura como una sombra que el mar no ha podido borrar. Aquel hombre que un día decidió mudarse a la costa en busca de tranquilidad encontró en su lugar una traición tan profunda como el océano que tanto amaba. Los días pasan y las hojas del calendario caen con la misma monotonía con la que caían los mensajes de texto, falsos en los móviles de sus seres queridos, pero la verdad, aunque incompleta, ha dejado su huella imborrable en la historia negra de este país. No hay perdón posible para quien despoja a un ser humano de su dignidad incluso después de la muerte, y no hay olvido para una comunidad que se vio sacudida por la visión de lo inimaginable. La crónica de este crimen es un tapiz de luces y sombras, de errores humanos y de investigaciones minuciosas, un rompecabezas donde algunas piezas se perdieron en el vertedero de Meruelo o en la inmensidad del olvido, pero cuya imagen central es clara y terrible. Es el rostro de la codicia llevado al extremo de la deshumanización. En las noches de tormenta, cuando el viento aúlla entre las callejuelas de Castro, parece escucharse todavía el susurro de una verdad a medias, el lamento de una víctima que no pudo defenderse y el silencio de una culpable que no tiene nada más que decir. La vida ha recuperado su pulso habitual, los turistas llenan las terrazas y el olor a pescado asado inunda el puerto, pero la sombra de Carmen Merino y el destino final de Jesús Mari Baranda permanecerán unidos para siempre a la historia de esta tierra, como un recordatorio persistente de que la oscuridad puede habitar en el corazón más cercano. Las investigaciones concluyeron, los jueces dictaron su fallo y la cárcel cerró sus puertas. Pero el relato novelado de esta tragedia seguirá escribiéndose en cada conversación, en cada recuerdo y en cada suspiro de aquellos que aún hoy, años después, se preguntan cómo fue posible que tanto horror cupiera en una pequeña caja de cartón entregada entre vecinas. La historia termina aquí en los folios de la justicia, pero en el alma de Castro Urdiales, el crimen de la cabeza será siempre una herida que se niega a cicatrizar del todo. Una historia de amor que se transformó en un macabro ejercicio de supervivencia económica y que dejó tras de sí un rastro de cenizas y de silencio difícil de ignorar. Jesús Mari Baranda, el hombre de Baracaldo que amaba el mar, descansa ahora en una paz que le fue arrebatada violentamente, mientras su historia se convierte en leyenda negra, en un relato de advertencia sobre los abismos que se ocultan bajo la superficie de la normalidad más absoluta. Así se escribe un crimen, con la tinta de la ambición y el papel de la traición, dejando una marca que ni el tiempo ni las olas podrán lavar jamás de la memoria de quienes fueron testigos de su descubrimiento. La frialdad de Carmen, la angustia de los amigos, el trabajo incansable de la Guardia Civil y el horror de la vecina forman parte de un mismo cuadro que retrata la peor versión del ser humano. Y mientras el sol se pone tras la iglesia de Santa María, iluminando con tonos dorados las aguas del Cantábrico, queda en el aire la sensación de que algunas historias nunca terminan de contarse del todo porque su núcleo central es un misterio que solo el silencio puede custodiar. El caso de la cabeza de Castro es, en definitiva, el testimonio de una época y de una forma de maldad que no necesita de grandes escenarios para manifestarse, bastando una cocina, un neceser y una voluntad quebrada por la codicia para cambiar el curso de muchas vidas para siempre. El legado de esta historia es la búsqueda constante de una verdad que, aunque dolorosa, es necesaria para cerrar el círculo de la justicia y para devolver a la víctima la paz que le fue negada en vida y en muerte. Con estas palabras se cierra el relato de una sombra que caminó entre nosotros, recordándonos que la realidad es, a menudo, la novela de ficción más dura que existe y que hay crímenes que, por su naturaleza estrambótica y cruel, quedan grabados a fuego en la piel de la historia. Jesús Mari Baranda, en su ausencia, nos habla de la necesidad de justicia y de la importancia de no olvidar, para que su nombre no sea solo el titular de un suceso, sino el recuerdo de un hombre que, a pesar de todo, creyó en la bondad hasta su último aliento. La crónica negra se detiene aquí, dejando que el mar y el tiempo sigan su curso, mientras los ecos de aquel descubrimiento en Castro Urdiales se desvanecen lentamente en la bruma de los años venideros. Es la historia de una cabeza sin cuerpo y de un cuerpo sin descanso, de una mujer sin alma y de un pueblo que solo quiere olvidar para poder seguir viviendo en la paz de sus costas. Pero el olvido es un lujo que la historia no siempre se puede permitir, y por eso este relato persiste, como una advertencia silenciosa en la noche de Cantabria, donde el misterio y la realidad se abrazan en un baile macabro que parece no tener fin. Las cifras de los años cumplidos y de los años por cumplir se diluyen frente a la magnitud de lo sucedido, y solo queda la palabra literaria para intentar dar sentido a lo que no lo tiene. La tragedia de la calle Padre Basabe es un capítulo cerrado en los libros de derecho,
Pero un libro abierto en la conciencia de quienes saben que el mal puede tener el rostro más común y la voz más cotidiana. Así termina la narración de un suceso que conmocionó a una nación y que dejó a una ciudad marcada por el estigma de lo increíble. La memoria de Jesús Mari seguirá viva en sus amigos y en su familia, quienes a pesar de todo, siguen esperando que algún día el mar o la tierra devuelvan lo que Carmen Merino se llevó consigo al silencio de su celda. El relato se extingue como la luz del día sobre el puerto, dejando una estela de reflexión sobre la condición humana y sobre los límites de la ambición. Es el final de una crónica que nunca debió ser escrita, pero que la realidad impuso con la fuerza de los hechos consumados. La calma vuelve a Castro Urdiales, pero es una calma vigilante, una paz que sabe que bajo la superficie siempre puede esconderse el eco de un secreto que espera su momento para volver a la luz. Y así, entre el murmullo de las olas y el grito de las gaviotas, el nombre de Jesús Mari Baranda se funde con el paisaje de la tierra que eligió para vivir y que, finalmente, fue el escenario de su partida más trágica. La historia ha sido contada con la precisión de los datos y la pasión del relato, intentando capturar la esencia de un drama que superó todas las expectativas. El crimen de la cabeza es ahora parte del pasado. Un pasado que nos mira desde los ojos de la justicia y desde el silencio de una víctima que no necesita más palabras para ser recordada. Que el descanso sea finalmente real para quien tanto sufrió y que la verdad, en toda su extensión, encuentre algún día el camino para ser completa. Este es el relato de lo que ocurrió en aquella villa marinera. Una historia de sombras y de luces que nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia y la fuerza de la verdad, frente a la mentira más elaborada. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.